Hola, mi nombre es Armando Miguel Gómez Peñas y este es mi trabajo final, el cual es una exposición acerca de las funciones de una variable real. Antes que nada, debemos comenzar conociendo algunos conceptos claves. Por eso voy a dar una pequeña introducción y vamos a comenzar sobre qué es una. Hola, mi nombre es Armando Miguel Gómez Peñas y este es mi trabajo final, el cual es una exposición acerca de las funciones de una variable real. Antes que nada, debemos comenzar conociendo algunos conceptos claves. Por eso voy a dar una pequeña introducción y vamos a comenzar sobre qué es una función de una variable real. Una función de una variable real es una regla matemática que asigna a cada número real de un conjunto un único número real. Y esta se suele expresar como f de x, donde x es la variable independiente, también conocida como la entrada, y f de x viene siendo la variable independiente, también conocida como salida, o también conocida o llamada como valor de la función. También tenemos unos conceptos que son esenciales, comenzando por el dominio. ¿Qué es el dominio? Es el conjunto de todos los posibles valores de entrada que puede tomar la variable x para que la función esté bien definida. Por ejemplo, con otras palabras podemos definir el dominio como una máquina expendedora. Supongamos que la máquina expendedora solamente admite monedas de 10, 5 y 25 pesos. Este vendría siendo el dominio de la máquina expendedora, porque solamente admite esa serie numérica o ese valor numérico de dichas monedas. También tenemos el rango, que viene siendo el conjunto de todos los posibles resultados, valores o valores de salida, que puede producir la función para los valores del dominio. Y por último tenemos la imagen. La imagen de un valor específico del dominio es el resultado que se obtiene al aplicar la función a ese valor. También el conjunto imagen puede referirse al conjunto de todos los valores efectivamente alcanzados por la función. Entre otros conceptos importantes tenemos la variable independiente y la variable dependiente. La variable dependiente viene siendo el valor que uno elija. Puede ser cualquier valor, puede ser 5, 10, menos 5, 0. Y está la variable dependiente. Como su nombre lo dice, dependiente, esta variable va a depender del independiente. Es el resultado que depende de esta variable. Muy bien, ahora voy a comenzar a hablar sobre la clasificación de funciones. En primer lugar tenemos la función inyectiva, también llamada 1 a 1. Una función inyectiva es aquella en la que a cada elemento del conjunto de salida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada y viceversa. En otras palabras, podemos decir que en una función inyectiva cada salida tiene una entrada, una sola entrada. Entonces, en segundo lugar, tenemos la función sobreyectiva, también llamada función sobre. Una función es sobreyectiva si cada elemento del conjunto de salida con dominio tiene al menos un valor de entrada que lo produce. En las funciones sobreyectivas podemos decir en pocas palabras que todas las salidas se usan. Y por último tenemos la función biyectiva, que se puede describir con simples palabras que es el conjunto entre la inyectiva y sobreyectiva, donde se cumplen ambas, o sea que cada salida tiene una entrada, pero también todas las salidas se pueden usar. Poniendo un ejemplo, en la vida cotidiana podemos poner el ejemplo, vamos a suponer que estamos en el hospital, estamos en el área de cuidados intensivos. Entonces, tenemos ciertas camas y tenemos cierto número de pacientes. Si aplicamos la función inyectiva, podemos decir que cada paciente tiene una cama asignada y esa es su cama. Pero ahora, si usamos la sobreyectiva, podemos decir que cualquier paciente puede utilizar cualquier cama.
independientemente cuál cama sea, puede utilizar cualquiera. Pero si decimos que es billetiva, podemos decir que cada paciente tiene una cama asignada, pero también hay pacientes que pueden utilizar cualquier cama, sin importar qué. Entonces, estas vendrían siendo las clasificaciones de las funciones. Ahora vamos a continuar con tipos de funciones. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de funciones. Entre los tipos de funciones, en primer lugar, tenemos las funciones algebraicas. Las funciones algebraicas se construyen usando operaciones algebraicas como la suma, resta, multiplicación, división, potenciación, entre otras. Las funciones algebraicas se dividen entre tres, que estas son funciones polinómicas, funciones racionales y funciones radicales. Entre estas tenemos las funciones polinómicas, que su fórmula general es f de x igual a n y x elevado a la n más a n menos 1x elevado a la n. Un ejemplo de esta fórmula general sería f de x igual a 3 de x más 2x menos 5. Su aplicación en la vida real o en la vida cotidiana vendría siendo, estas se usan para calcular áreas y trayectorias parabólicas. También se pueden utilizar para calcular costos de producción. En segundo lugar tenemos las funciones racionales, que su fórmula general es f de x igual a p de x entre q de x, donde q de x no es igual a 0. Un ejemplo de esto sería f de x igual a 2x más 1 entre x menos 3. Y entre las aplicaciones en la vida real, estas se usan en modelos de velocidad promedio, economía, como tasas de interés, en ciencia como la química o como la ley de velocidad de reacción. Por último, entre las funciones algebraicas tenemos las funciones radicales, donde su fórmula general es f de x igual a raíz cuadrada de x o también puede ser f de x igual a raíz cúbica de x más 2. Un ejemplo de esta fórmula general sería f de x igual a x más 1 f de x raíz cuadrada de x más 1, donde su aplicación en la vida real, estas se usan en física para calcular tiempo de caída, en geometría y para medir intensidad de sonido o luz, o leyes cuadráticas. En segundo lugar tenemos las funciones trigonométricas. ¿Qué son las funciones trigonométricas? Son funciones que relacionan ángulos con razones entre lados de un triángulo y se basan en el círculo unitario. Sus aplicaciones en la vida real, estas se usan para ingeniería eléctrica, modelar ondas de sonido o luz y predicción de mareas y fenómenos cíclicos. También en arquitectura y construcción de puentes. En tercer y último lugar tenemos las funciones trascendentes. ¿Qué son estas funciones? Son funciones que no se pueden obtener usando solo operaciones algebraicas. No son soluciones de ecuaciones polinómicas. Ejemplos de estas se dividen en dos. Tenemos lo que son las funciones exponenciales y funciones logarítmicas, donde la fórmula de las funciones exponenciales es f de x igual a 2 elevado a x. Y en las funciones logarítmicas tenemos f de x logaritmo de 10 multiplicado por x. Y las aplicaciones en las exponenciales se pueden usar para medir el crecimiento poblacional, intereses compuestos en finanzas, procesos de desintegración radiactiva también. Y las logarítmicas se pueden usar para la escala de Richard, que es la escala que se utiliza para terremotos, decibeles, que es lo que se utiliza para medir el sonido,
resolución de ecuaciones exponenciales y computación y algoritmos. Ahora vamos a hablar sobre lo que son las gráficas. Muy bien, ahora vamos a comenzar a explicar lo que son las gráficas de funciones. Yo voy a graficar diferentes funciones. Por ejemplo, la que yo elegí para graficar fueron función lineal, función cuadrática y función racional. Comenzando por la función lineal, tenemos que tener en cuenta primero verificar nuestra tabla de valores y verificar que tengamos los valores de x. En dado caso de que no tengamos los valores de x, simplemente asignamos valores a x. Como yo lo tengo, simplemente tengo que buscar ahora los valores de f de x o de y, y según la fórmula dice que f de x va a ser igual a 2x más 1. ¿Qué quiere decir esto? Que yo los valores de x los voy a multiplicar por 2 y después que los multiplique por 2 les voy a sumar 1. Entonces, comenzando, tengo que f de x es igual a 2 por menos 2 más 1 y esto es igual a menos 3. Después tengo que f de x es igual a 2 por menos 1 y esto es igual a 1. Después tengo que f de x es igual a 2 por 0 más 1, que esto es igual a 1. Y así sucesivamente. Entonces esto es igual a 3 y esto es igual a 5. Una vez que ya encontré los valores de f de x, simplemente ahora tengo que acomodarlos en la tabla de valores. 1, 1, 3 y 5. Y ahora simplemente tengo que buscar esos puntos en el eje cartesiano. Entonces vamos a buscar esos puntos. Tengo menos 2 en el eje y menos 3. Entonces el primer punto está aquí. El segundo punto, que es menos 1, está aquí. El tercer punto, que es 0, 1, está aquí. El cuarto punto, que es 1, 3, está aquí. Y el quinto y último punto, que es 2, 5, está acá. Entonces ahora trazamos. No me va a dar una línea completamente recta o que pase por los puntos porque como es a mano, el plano es un poquito defectuoso. Pero sabemos que es una función lineal porque lo hicimos con la fórmula, encontramos los valores de y o de función de o f de x, y cuando trazamos la línea efectivamente nos da una línea recta. Entonces estamos confirmando que es una función lineal. Por cuestión de tiempo ya las otras yo las tengo realizadas. Por ejemplo, para la función cuadrática seguimos al principio los mismos pasos. Verificamos nuestra tabla de valores, vemos si tenemos los valores de x. Si no tenemos los valores de x, asignamos valores a x. Ahora bien, lo que cambia es la fórmula, porque para la cuadrática, como su nombre lo dice, es al cuadrado. Entonces tengo f de x es igual a x elevado a las 2 menos 4. ¿Qué me dice esto? Que todos los valores que yo tengo en x, lo que voy a hacer es que voy a elevarlos al cuadrado y después restarle 4 para así encontrar los valores de f de x o y. Y por último, en la forma racional, la fórmula nos indica que f de x va a ser igual a
1 entre x. Eso quiere decir que todos los valores de x yo lo voy a dividir entre 1. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo f de x es igual a 1 entre menos 2 y eso es igual a menos 0.5 y así sucesivamente hasta encontrar todos los valores de f de x o y. Y ya cuando tengo mis valores, busco mis puntos y cuando tengo los puntos hago los trazos. Y ya. Ya para finalizar, ahora voy a hablar sobre un ejemplo claro sobre lo que son las funciones y su importancia. El ejemplo que yo elegí fue la ingeniería civil. Por ejemplo, en la ingeniería civil se utiliza lo que es el cálculo de la resistencia de los materiales y las funciones juegan un papel fundamental aquí porque se utilizan funciones para saber cuánto resiste un material o, por ejemplo, si se está construyendo una viga, se utiliza la función para calcular la resistencia de la viga o si hay que también aumentar más la resistencia para que pueda aguantar más peso. También siento que las funciones son muy importantes en lo que es la economía, la ciencia, la física. Recuerdo que cuando di el laboratorio de física básica vimos algunos ejemplos de funciones, por ejemplo lo que fue la proporcionalidad inversa, la proporcionalidad directa, entre otros. Esta exposición me ayudó mucho lo que fue con el saber, aprendí mucho, también en lo que fue en el transcurso de este curso, que fue matemática básica, he aprendido mucho. Y ya, hasta aquí mi exposición, muchas gracias, eso fue todo.